Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. La campana de la Basílica de Santa Maria del Fiore resonó mientras Luca di Benedetto ajustaba el pincel contra la paleta manchada de ocre y lapislázuli. Era el verano de 1450 y el aire de Florencia olía a fresco mortero, a sudor de canteros y a los primeros atisbos del Renacimiento. Luca, aprendiz del maestro Filippo Lippi, trabajaba en un fresco dedicado a la Virgen, pero su mente vagaba hacia la plaza, donde los mercaderes de seda discutían con los comerciantes de especias y los secretos viajaban de boca en boca con la misma rapidez de la tinta. Cada mañana, al despuntar el alba, Luca se internaba en el barrio de San Lorenzo para encontrar a Caterina, la hija del herrero. Ella llevaba siempre un pañuelo de lino en el cabello rizado y unas manos firmes que repasaban la hoja candente del hierro. Habían compartido silencios ante la fragua. La chispa de cada martillazo era el latido de su mutuo anhelo. Él trazaba proporciones perfectas en el muro. Ella caldeaba el metal hasta el rojo vivo. Cuando cruzaban la mirada, el taller entero se iluminaba. Un día, el maestro Lippi recibió un encargo urgente: decorar la capilla lateral de un palacio de los Médici que se erigía en las colinas de Fiesole. La familia había oído hablar de Luca como prodigio y querían que él pusiera la figura central, un santo guerrero con armadura dorada. Luca sintió vértigo y gratitud, pero sobre todo culpa. Sabía que su padre, enfermo de malaria, necesitaba más dinero para medicinas. Pensó en abandonar los pinceles y regresar al hogar, pero cuando vio a Caterina ayudar a lavar un lienzo manchado, comprendió que no podía renunciar a aquel sueño. La noche antes de partir hacia Fiesole, pasearon juntos junto al Arno. Las barcas resbalaban sobre el agua como hojas. Caterina puso la mano sobre la mejilla de Luca y le susurró: «Pinta con el corazón. No olvides que cada trazo tuyo le da vida a algo que antes solo existía en el alma». Él asintió y le regaló un pequeño frasco de pigmento rojo, mezclado por él mismo con bermellón y un toque de carmín. «Para ti», dijo, «para que esta pasión no se apague». Al llegar al palacio de los Médici, Luca descubrió un lugar más esplendoroso de lo imaginado. Columnas de mármol verde, cortinajes de terciopelo carmesí y candelabros de latón bruñido. El encargo era capturar la victoria del santo contra el dragón que asolaba la campiña. Cada mañana los guardias lo escoltaban hasta el claustro. Allí, en una pared de piedra lisa, trazó la silueta del caballero con cincelada seguridad. Pero el dragón se le resistía. Sus escamas parecían sin fin. Los contornos cambiaban según la luz del sol. Una tarde, cuando las velas apenas comenzaban a arder, apareció un hombre encapuchado que se presentó como mensajero de Lorenzo el Magnífico. Traía un sobre sellado con cera roja
y un retrato de Caterina dibujado con carbón. El señor Giovanni de Medici quiere asegurarse de que tu corazón no se distraiga, dijo el hombre. Luca sintió un nudo en el estómago. ¿Había traicionado su promesa o la usaban para manipularlo? Aquella noche fue de insomnio y remordimientos. Caminó por los corredores vacíos, buscando consuelo, hasta que una brisa le llevó el murmullo de alguien respirando tras un tapiz. Era Caterina, que había viajado en secreto siguiendo sus pasos. Se arrodilló junto a la pared inacabada y con el dedo mojado en pintura roja, dibujó una pequeña flor entre las fauces del dragón. Nadie le roba a un artista su libertad, susurró, y alzó la flor brillante como un reto. Luca comprendió que la grandeza no residía en complacer a los poderosos, sino en defender lo que nacía del corazón. Al alba, rompió el sello del sobre delante de los guardias. No pintaré hasta que mi padre sea atendido y mi conciencia quede en paz. Los Medici se enfurecieron, pero el propio Lorenzo, con su voz grave, declaró: un hombre que protege su verdad merece un encargo aún mayor. Así, conservaron el fresco y entregaron los fondos para la cura paterna. Cuando Luca regresó a Florencia, Caterina lo esperaba en la puerta del taller, con los ojos llenos de orgullo. Él la tomó de la mano y frente a la basílica pintó en un mural una flor escarlata naciendo de una espada. Bajo ella escribió: el arte y el amor son las únicas armas que vencen al dragón del olvido. Y en el murmullo del Arno, la ciudad despertó con la certeza de que en 1450 algo había cambiado. La belleza ya no era un privilegio, sino la victoria de un corazón valiente. Florencia despertaba con el canto de los vendedores en los mercados, el repique de los martillos en los talleres y el aroma de pan recién horneado que se colaba por las callejuelas empedradas. Luca di Benedetto caminaba por la vía dei Servi con paso firme, el sol dorando los bordes de su capa de lino. Había regresado del encargo en Fiesole con algo más que prestigio. Traía consigo una certeza, una convicción que no se podía comprar ni encargar. Caterina lo esperaba en el taller de su padre, con las manos manchadas de carbón y una sonrisa que no necesitaba palabras. Cuando lo vio entrar, dejó el martillo y se acercó sin prisa. No se abrazaron, no se besaron, solo se miraron como quien reconoce en el otro el reflejo de su propia lucha. Él le entregó una pequeña caja de madera, tallada con la flor escarlata que ella había pintado en el fresco. Dentro, un anillo de hierro forjado por ella misma, con una inscripción en latín: Veritas vincit, la verdad vence. Los días siguientes fueron de trabajo compartido. Luca comenzó un nuevo mural en la capilla de los artesanos, esta vez sin patrocinadores ni mecenas. Pintaba escenas cotidianas, una madre amamantando, un anciano enseñando a leer, un herrero entregando una espada. Caterina, mientras tanto, enseñaba a jóvenes aprendices a domar el fuego sin miedo. Juntos tejían una red invisible de belleza y oficio que se extendía por toda la ciudad. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los tejados, llegó una carta con el sello del Vaticano. El Papa Nicolás V había oído hablar del fresco en Fiesole y deseaba que Luca viajara a Roma para trabajar en la biblioteca apostólica. Era una oportunidad única, una puerta abierta al mundo.
Pero Luca no respondió de inmediato. Caminó hasta el río, donde el Arno fluía lento y sereno, y se sentó junto a Caterina. ¿Y si no voy?, preguntó él sin mirar el papel. Entonces Roma tendrá que esperar, respondió ella sin dudar. Esa noche, Luca escribió una carta al Papa. Agradeció el honor, pero explicó que su arte había encontrado raíz en Florencia, entre los muros que conocían su historia y las manos que compartían su fuego. No era una renuncia, era una elección. El mural de la capilla fue terminado en primavera. Cuando se inauguró, no hubo nobles ni cardenales, solo vecinos, artesanos, niños y ancianos. Todos se reconocieron en las figuras pintadas, en los gestos, en las miradas. Y cuando preguntaron quién era el hombre que había creado aquello, Luca respondió: «Soy uno más, uno que eligió pintar lo que no se olvida». Florencia siguió creciendo, y con ella la leyenda de un artista que prefirió la verdad al poder, el amor al prestigio y la memoria al olvido. Y en cada rincón donde el sol tocaba la piedra, la flor escarlata seguía brotando, como testigo de que en 1450, en una ciudad de mármol y fuego, alguien eligió quedarse. El tiempo pasó, pero la llama que Luca y Caterina encendieron en Florencia no se apagó. La ciudad, aunque marcada por disputas políticas y ambiciones de poder, conservaba en sus callejones y plazas el eco de un arte que hablaba de la gente común, de manos curtidas y corazones inquietos. Caterina comenzó a escribir pequeños tratados sobre el oficio, sobre el alma del hierro y la paciencia del fuego. Sus textos circulaban entre aprendices y maestros, ganando respeto incluso entre los más conservadores. No buscaba fama, buscaba permanencia, y la encontró en palabras que enseñaban sin imponer, que revelaban sin alardear. Luca, por su parte, fue invitado a enseñar en la recién fundada Escuela de Oficios Libres, un espacio donde jóvenes sin nombre podían aprender a pintar, esculpir, construir. Rechazó los títulos, pero aceptó a los alumnos. Y allí, entre pinceles desgastados y paredes manchadas, vio nacer una nueva generación que no pintaba para agradar a los poderosos, sino para contar su propia historia. Una tarde de otoño, mientras los árboles del jardín de los simples dejaban caer sus hojas doradas, Caterina le dijo: «¿Sabes qué es lo que más me gusta de lo que hacemos?». «¿Qué?», respondió Lucas sin levantar la vista del boceto. «Que no necesita sobrevivir en mármol ni en oro, basta con que viva en la memoria de quienes lo ven». Lucas sonrió, y en ese momento supo que su obra más duradera no era el fresco de Fieseme ni el mural de la capilla. Era esa idea, que el arte verdadero no busca eternidad, sino presencia. Uno de los alumnos más prometedores de Luca se llamaba Mateo, hijo de un zapatero que nunca había tenido tiempo para los libros, pero que veía en su hijo una chispa que no se podía ignorar. Mateo no pintaba como los demás, usaba pigmentos raros, mezclaba tierra con vino, y sus figuras parecían moverse cuando uno las miraba demasiado tiempo. Luca lo observaba en silencio, reconociendo en él algo que no se enseña: el fuego de la visión. Caterina, al ver los trazos de Mateo, le propuso un reto: forjar un marco para una pintura que aún no existía. El joven aceptó sin entender del todo y pasó semanas trabajando el metal, sin saber qué imagen lo habitaría. Cuando terminó, el marco tenía formas que recordaban
alas, raíces y espirales. Era como si esperara una historia que aún no había sido contada. Una noche, Luca entró al taller y colocó frente al marco un lienzo en blanco. No dijo nada, solo dejó allí los pinceles, los pigmentos y una carta. Mateo la leyó en silencio. Decía: Mateo pintó durante 3 días sin dormir. Cuando terminó, nadie entendía del todo lo que había creado. Era un rostro que parecía cambiar según la luz, una mirada que contenía tristeza, esperanza y algo más antiguo que el tiempo. No era arte religioso, ni retrato, ni alegoría. Era algo nuevo. La obra fue colocada en la capilla, sin título, sin autor, y los visitantes al verla no preguntaban quién la hizo, preguntaban qué significaba. Algunos lloraban, otros se quedaban en silencio, pero todos salían distintos. Florencia había cambiado, no por decretos ni conquistas, sino porque alguien en un rincón olvidado había pintado lo invisible. Mateo se convirtió en algo más que un alumno. Era un puente entre lo aprendido y lo intuido, entre la técnica y el misterio. Su obra sin firma comenzó a atraer visitantes de otras ciudades, Siena, Bolonia, incluso algunos venidos desde Marsella y Toledo. Pero él no se dejó tentar por los elogios. Seguía trabajando en silencio, guiado por la carta de Luca y la mirada firme de Caterina. Una noche, mientras Caterina revisaba sus escritos en el taller, llegó una mujer vestida con ropas sencillas, pero con una presencia que imponía respeto. Se llamaba Isabela de Aragón, y aunque viajaba sin escolta, era nieta de reyes. Había oído hablar del rostro cambiante y quería conocer a quien lo había pintado. Mateo la recibió con humildad y en lugar de mostrarle la obra, la llevó al río Arno. «¿Por qué no me muestras tu pintura?», preguntó ella. «Porque no es mía», respondió él. «Es de todos los que la miran». Isabela sonrió y esa noche, bajo la luna, le pidió a Mateo que la enseñara a pintar. No como los cortesanos, no como los maestros, sino como alguien que busca algo que aún no sabe nombrar. Mientras tanto, Caterina recibió una invitación para presentar sus tratados en la Universidad de Padua. Era la primera vez que una mujer artesana era convocada como autora. Dudó, no por miedo, sino por lealtad a su tierra. Luca la animó. «Ve, que tu fuego encienda otros hornos». Ella partió en primavera, dejando a Luca y Mateo en Florencia, pero no se fue sola. Llevó consigo una caja de madera, con herramientas, escritos y una pequeña flor escarlata tallada en la tapa. Donde quiera que llegaba, hablaba de la ciudad que había elegido recordar en lugar de conquistar. Y así, Florencia no se expandía por ejércitos ni tratados. Se expandía por ideas, por gestos, por silencios compartidos. Porque en 1450, alguien decidió que el arte no debía servir al poder, sino a la memoria. Caterina llegó a Padua al atardecer, cuando los muros de ladrillo se teñían de rojo. Sus tratados yacían atados con un lazo de hilo de lino, y al cruzar la puerta de la universidad sintió el peso de 1000 miradas curiosas. La recibieron en el gran aula de mármol, delante de catedráticos y estudiantes sedientos de saber. Con voz serena habló del hierro como materia viva, de la importancia de escuchar el calor antes que el golpe, de cómo el fuego enseña paciencia. Sus palabras flotaron en el aire polvoriento y al terminar,
Un silencio solemne dio paso a un coro de aplausos. Aquellos jóvenes que creían conocer ya el oficio se acercaron con preguntas. Buscaban el secreto de templar sin fisuras, el gesto preciso para moldear sin quebrar. Caterina respondió con gestos, demostraciones, pequeños fragmentos de su propio diario de forja. Cada tarde abría su taller improvisado junto al canal. Un husmeo de fuego, el reverbero del metal, el olor de la madera quemada. Allí los alumnos modelaban broches y puntas para lanzas, mientras ella caminaba entre ellos corrigiendo posturas con la suavidad de quien pule un corazón. No había distinción de rango. Nobles sin escudo y artesanos ricos compartían yunques y martillos. Al cabo de un mes recibió una carta de Luca. Él le contaba cómo Mateo y la noble Isabela habían explorado pasajes de la ciudad, pintando frescos clandestinos en criptas olvidadas. Le hablaba de nuevos aprendizajes, de ecos de su propia voz cuando enseñaba. Caterina sonrió y con la pluma apoyada sobre papel añadió un dibujo diminuto, la flor escarlata naciendo de una llave. La fama de sus métodos se extendió hasta las cortes de la Serenísima. Una delegación de Venecia llegó a escucharla y en un banquete ofrecido en su honor, Caterina talló frente a todos un broche con formas de barco y alga, símbolo de la alianza entre oficio y belleza. Mientras trabajaba, el silencio de los espectros del poder se tornaba en curiosidad, en respeto contenido. Cuando el invierno se acercó, regresó a Florencia llevando consigo nuevos manuscritos y el eco de voces extranjeras que hablaban de la herrera docta. Al llegar, encontró a Luca y a Mateo en el taller, bajo la luz ámbar de las lámparas. No hubo palabras grandilocuentes, solo un abrazo compartido y el murmullo de las herramientas que esperaban una nueva chispa. El taller amaneció con el tintineo de cadenas y el crujir de las tablas, mientras los cofres se sellaban uno a uno. Cada broche de barco y alga descansaba sobre lechos de musgo seco y pergaminos que relataban su origen florentino y su destino oriental. Las hojas de puñal, pulidas hasta reflejar la llama, iban envueltas en seda negra teñida con índigo, un guiño al ultramar. Al filo del día, la caravana partió rumbo a Pisa. Caterina montaba el primer carro, su capa mecida por el viento, y junto a ella viajó Mateo, con una caja de lienzos y pigmentos para pintar el viaje. Luca marchaba a caballo, el tomo en la alforja, dispuesto a documentar cada paso. Atravesaron valles de olivares y colinas de cipreses, y en cada posada el murmullo de la gente hacía eco de su empresa. Van al Levante, decían, a llevar el arte de Florencia más allá de los horizontes. Al llegar al puerto, las galeras genovesas los esperaban atracadas en la dársena. Los mercaderes cargaron los cofres con cuidado, y uno de ellos alzó la empuñadura dorada de una espada para admirar los finos grabados ocultos. Mientras el sol caía sobre las velas recogidas, Caterina respiró hondo y sintió la salpicadura fresca en el muelle. Era la misma sal que había visto caer de niña cuando aprendía a templar el acero cerca del mar. La última luz incendió la popa de la nave cuando izaron anclas. Mateo, apoyado en la borda, comenzó a esbozar el perfil de Constantinopla en el horizonte. Luca anotaba sonidos extraños, gaviotas diferentes, cánticos lejanos, gritos en lenguas que aún no conocían. Y Caterina, con la mirada firme en las olas, supo que aquel viaje no solo uniría dos culturas, sino que sembraría la semilla de una promesa. La belleza, forjada con paciencia y libertad,
puede cruzar cualquier mar. Así, el mundo de 1450 vio como un martillo, un pincel y una pluma se embarcaban juntos hacia el levante, llevando en su carga no solo objetos exquisitos, sino el espíritu de Florencia convertido en puente entre orillas. La nave surcó el mar Egeo con un bramido creciente. Las velas se hincharon como pechos de bestia y el viento lanzó al aire una ráfaga salobre que empapó las tablas. Mateo alzó el cuaderno y trazó espirales de espuma, mientras Luca, agarrado a la borda, anotaba el eco de las olas contra el casco. Caterina dirigió a los marineros para asegurar los cofres con algas y correas. La madera temblaba bajo sus pies, pero su voz mantuvo firme el ritmo del trabajo. Cuando el oleaje amainó, apareció un archipiélago de islas coronadas por bosques de pinos. En una cala bajaron a tierra y cambiaron un rollo de pergamino por ánforas de vino casero e higos secos. Mateo mezcló pigmentos nuevos, inspirados en las sombras de los olivos, y Luca aprendió una canción en griego que cantaban los pescadores al despedirse. Caterina examinó los frutos y al partir guardó unas semillas para plantar en Florencia. Al despuntar el alba siguiente, la silueta de Constantinopla emergió entre la bruma. Murallas infinitas, minaretes perforando el cielo y góndolas que surcaban el corno de oro. Las trompetas de un galeón otomano saludaron su llegada, mientras los remos de las barcas chasqueaban al acercarse. Un joven traductor, Hassan, aguardaba con un lienzo desplegado para anotar los nombres de la expedición en turco y griego. Sus ojos brillaron al tocar la empuñadura de la espada de Caterina, diseñada con hojas florentinas e incrustaciones orientales. Al pisar el muelle, los tres sintieron cómo el aire olía a especias desconocidas: canela, comino, rosas secas. Caterina saludó a un maestro armero otomano y negoció el intercambio de técnicas de temple. Mateo se deslizó entre los puestos del gran mercado para descubrir nuevos tonos de lapislázuli, y Luca capturó en su cuaderno fragmentos de conversación y gestos que describirían aquel cruce de mundos. Y mientras el sol bañaba la ciudad vieja, supieron que su viaje apenas comenzaba. La hoja resonaba al golpear el yunque con un eco metálico que parecía retener los secretos de dos mundos. Caterina empuñó el acero y clavó la punta en un tronco blando, observando la línea de corte casi perfecta, tan fina que el árbol apenas gimió al ser seccionado. El maestro otomano alzó una ceja aprobatoria y le ofreció un pequeño cuenco de aceite de rosa para pulir el vástago. Mientras tanto, Mateo mezclaba con cuidado el azul del lapislázuli recién llegado con toques de cinabrio, creando un matiz violáceo que recordaba las sombras que caen al atardecer sobre el cuerno de oro. El pincel se deslizaba sobre el lienzo como si dibujara el latido de la ciudad, capturando minaretes y columnas sin trazar un solo contorno rígido. Cada brochazo parecía flotar, como un puente de pigmentos entre Florencia y Estambul. Luca, al otro extremo del taller improvisado, compartía fragmentos de conversación robados en el gran bazar y quería convertirlos en un relato vivo, casi un códice de las voces que se cruzan en los pasillos perfumados de especias. Anotaba palabras en italiano, turco y griego, usando saltos de línea para marcar el ritmo de los distintos comerciantes. Un coro polifónico que resonaría en su cuaderno. En un rincón, un joven artesano otomano examinaba un puñal florentino, y siguiéndole la mirada, Caterina le susurró la técnica del temple en aceite de oliva.
Él replicó con el pulimento de peines de hueso, frotando la lámina hasta que brilló con destellos violeta y dorados. Esa alianza, silenciosa y tensa, era más fuerte que cualquier contrato escrito. Cuando el sol se hundió tras las murallas, encendieron lámparas de aceite, y la noche del Bósforo se coló por la ventana. El murmullo de la ciudad llegó tamizado, lejano, como un rumor antiguo. Mateo roció pinceladas de oro sobre el cielo pintado, mientras Luca releía sus notas y planeaba el relato que narraría cómo la belleza forjada en talleres puede encender alianzas inesperadas. Caterina limpió la empuñadura de la espada con un trapo de algodón teñido de índigo. El color se aferró a la madera y la cuchilla pareció latir bajo sus dedos. Supo entonces que aquel artefacto no era solo un arma, sino un emblema de un encuentro, la resistencia florentina y la gracia otomana unidas en una sola pieza de acero. El silencio de la noche se rompió con un golpe seco. Alguien llamaba a la puerta de madera desde el exterior. Bajo las lámparas, las sombras danzaron sobre la pared. Mateo depositó el pincel con cuidado. Luca guardó su cuaderno y Caterina se acercó con la mano en la empuñadura. Afuera, el gran bazar aguardaba con sus secretos y sus conspiraciones. Caterina deslizó el cerrojo y empujó la puerta de madera con cuidado. Un pasillo estrecho se abrió ante ellos, iluminado por faroles de aceite que proyectaban sombras erráticas sobre muros encalados. El murmullo de voces se arrastraba desde lo más profundo del bazar, mezclado con el aroma de canela y tabaco. Avanzaron sin prisa entre estanterías de alfombras bordadas y cofres abiertos que exhibían monedas de oro y relucientes gemas. Un hombre encapuchado los aguardaba junto a un mostrador repleto de especias raras. Sus dedos empolvaron un puñado de comino antes de inclinarse hacia Caterina y susurrar. El sultán planea un encargo masivo. Quiere espadas que no se rompan, temperadas con tu secreto florentino. Mateo notó cómo el informante temblaba al pronunciar la verdad. Luca, a su lado, sintió un cosquilleo en la nuca. No era solo un pedido comercial, era una maniobra política que podría desatar una guerra de fidelidades. El hombre encapuchado deslizó un pergamino sellado con un emblema desconocido. Caterina desató el nudo, desplegó el papel y descubrió un croquis de hojas y filigranas. Al otro lado, un calendario en caracteres árabes marcaba la fecha de entrega. «Si satisfaces su petición», prosiguió el mensajero, «te ligarás al diván y el visir elevará tu taller. Si rechazas, conocerá tu nombre un inquisidor veneciano». La oferta flotó en el aire como una daga temblando. Un golpe seco resonó tras ellos. Una sombra cruzó el pasillo y una niña vendiendo dátiles alzó la vista, con ojos demasiado sabios para su edad. «Cuidado», murmuró. «Muchos sueñan con el favor real, pero pocos sobreviven al abrazo del poder». Antes de que pudieran responder, desapareció entre la penumbra, dejando un reguero de almíbar en el suelo. La caravana de decisiones se agolpó en la mente de Caterina. La promesa de recursos para su taller frente al riesgo de convertirse en peón de intrigas imperiales. Mateo y Luca intercambiaron miradas. Esa misma noche, el corazón de Estambul palpitaría con el eco de su elección. Caterina alzó la mirada y, con la voz firme, desgranó las condiciones ante el emisario encapuchado. Pediría las barras de acero palentino que llevaba en sus cofres, garantías de un caudillo otomano de rango suficiente y una escolta para sus artesanos hasta el palacio del visir. El hombre vaciló,
rozando con el dedo el sello del pergamino, pero asintió con un leve movimiento de cabeza. De regreso al taller improvisado, Mateo mezcló pigmentos con la impaciencia de quien espera el fuego. Si logras ese acero auténtico, podré recrear el azul más puro que hayamos visto. Luca anotó cada matiz de la conversación, agregando entre líneas un código secreto que aseguraría la lealtad de fuera quienes pudieran intentar traicionarlos. Esa noche, bajo la luz temblonosa de las lámparas de aceite, los tres repasaron un mapa de Estambul y trazaron rutas alternativas. ¿Qué pasaría si el visir incumplía su palabra? ¿Dónde podrían refugiarse en compañía de Hassan, el traductor? ¿Y cómo repartirían los cofres de obras y pergaminos para evitar pérdidas? El aire olía a tomillo y tambor de la Guardia Imperial. Al alba siguiente, el emisario regresó con un cuaderno de notas y un laúd enrollado en seda carmesí. Entregó un escrito urdido en arabescos. El sultán aceptaba el trato, pero requería un embarque inmediato al palacio. La escolta prometida esperaría en la puerta sur de la muralla. Apenas el hombre se despidió, Caterina deslizó el acero por su vaina y sintió la tensión vibrar en cada nervadura de la hoja. Mateo recogió el pincel, ahora cargado de un azul que parecía contener el mismo horizonte. Luca cerró su cuaderno, consciente de que aquellas páginas selladas marcarían el destino de su crónica. Partieron por la calle de las especias, entre canastos de mirra y jara. Los pasos resonaban junto a fachadas cubiertas de azulejos esmaltados. Cada mirada furtiva, cada gesto de admiración al pasar por alfareros y calígrafos les recordaba el riesgo. El brillo del favor real puede ocultar la sombra de la traición. Cuando alcanzaron la puerta sur, la escolta aguardaba con lanzas levantadas. Hassan se adelantó para guiarles y, al ver el destello del acero en la cintura de Caterina, sonrió con complicidad. El taller, la caravana, el relato y el viaje se fundían ahora en un único movimiento: conquistar el poder sin renunciar al arte. Con la brisa del mar de Mármara colándose por el postigo, Mateo rozó con un dedo el azul de su paleta y Luca apretó el puño como quien invita al destino a revelar sus cartas. Y así, entre expectación y desafío, la expedición avanzó hacia el corazón palaciego, donde las alianzas se forjan con acero y promesas. El patio interior del palacio se abrió ante ellos como un aljibe de mármol y naranjos, cuyas ramas se mecían al compás de murmullos de eunucos y cortesanos. La escolta se dispersó, dejando paso a dos guardias de turbante verde y túnica bordada en hilos de plata. Caterina sintió el aire cargado de incienso mezclado con el eco sordo de pasos que resonaban sobre mosaicos centenarios. Al llegar a una sala peristilada, un hombre de rostro austero y túnica oculta tras un broche de jade los esperaba junto al visir. Su mirada cayó primero en la espada ceñida a la cintura de Caterina, luego recorrió con curiosidad el cuaderno de Mateo y por último se posó en las páginas de Luca, donde las palabras italianas danzaban entre trazos de árabe y griego. Con un gesto apenas perceptible, el visir pidió probar la hoja. Caterina desenvainó la espada y la empuñó con la misma reverencia con la que un escultor alza el cincel. Apuntó a una columna de alabastro y asestó un corte limpio. Una ovación muda se alzó ante el eco del filo. El alabastro quedó dividido en dos, mostrando un interior perlado. El visir alzó la ceja, impresionado, y pidió un cuenco de agua para sumergir la hoja y mostrar al sultán su resistencia sin temblar. Mateo, tumbado sobre un diván de damasco, mezcló un pigmento dorado con resina de pino y pintó un diseño efímero en la empuñadura.
un sol naciente que se fundía con lunas crecientes. Cada brochazo buscaba capturar la alianza entre dos imperios. Luca, con el sonido de uñas contra pergamino, registraba cada gesto con letra menuda, consciente de que aquel dibujo podría convertirse en emblema oficial. Cuando el cuenco pasó de mano en mano, la luz tembló en el acero y por un instante pareció brillar con un fuego propio. El visir lo presentó ante una puerta que cedió al roce de su anillo. Detrás, un corredor iluminado por cientos de lámparas de aceite conducía a la cámara del sultán. Hassan se adelantó susurrando traducciones de frases ceremoniales que reverberaban en las paredes esmaltadas. En el umbral, la figura del sultán se recortó sobre un trono de ébano y madreperla. Rodeado de consejeros, alzó una mano enguantada y Fleming un gesto de beneplácito. Sabían que aquel instante definiría su destino, el cruce de sus caminos con el poder absoluto. El silencio se hizo pesado, casi físico, y Mateo hundió la mirada en el suelo para no quebrarse ante tanto esplendor. El sultán habló sin prisa, ordenando traer un cofre cerrado con 7 sellos. Cuando lo abrieron, el metal trajo aromas de almíscar y mirra. Dentro, en lugar de oro o joyas, había pergaminos detallando rutas comerciales prohibidas por Venecia y planos de fortificaciones a orillas del Bósforo. El mensaje era claro. No buscaban solo espadas, sino socios para un plan mayor. El corazón de la expedición latió al unísono. Caterina apretó el puño sobre el puño de la espada. Mateo alzó el pincel como si fuera una pluma diplomática, y Luca, con el sonido de uñas contra pergamino, registraba cada gesto con letra menuda, consciente de que aquel dibujo podría convertirse en alianza eterna. Al dejar la cámara, la luz del pasillo pareció estremecerse. Cada uno sabía que la promesa sellada con acero y tinta podría tejer una alianza eterna o desatar un conflicto que cruzara continentes. Las puertas de Hades se cerraron tras ellos con un suspiro de resonancias infinitas. La expedición había ganado un patrocinio sin igual, pero también un peaje que aún ignoraban por completo. Al pisar el corredor de mármol, Mateo notó cómo el peso de la llave en su cinturón parecía convertirse en un juicio silencioso. El lienzo de su mapa, enrollado junto a los pergaminos del visir, vibraba al ritmo de su pulso. Caterina apretó los labios al recordar la promesa hecha, no aliarse jamás contra Florencia. Luca, con paso mesurado, buscó un nicho en la pared donde los relieves del viejo imperio bizantino se fundían con arabescos nuevos. Desenrolló uno de los planos y lo deslizó en el hueco, cubriéndolo con una losa móvil que solo él sabía empujar. Mientras tanto, Mateo colocaba el cofre con la llama dorada del sol y las lunas crecientes junto al resto de la comitiva, fingiendo agotamiento. Al llegar al patio interior, la escolta otomana les ofreció dátiles y agua de rosas. Caterina aceptó un fruto y lo partió con el acero templado, apartando con frialdad la semilla. Cada mordisco era una promesa de cuidado y desconfianza. Luca hablaba con Hassan, el traductor, tejiendo historias de artesanos florentinos que vendrían para fundar un taller permanente. El joven otomano sonreía con devoción, ignorante de la placa secreta que guardaba el plano real. Antes del amanecer, partieron rumbo al puerto de Mármara. Nadie cuestionó su destino ni examinó la carga más allá de la superficie. Mateo, bajo la cubierta del barco, dibujó en tinta roja las anotaciones de los sellos imperiales sobre los márgenes de su cuaderno. Sus trazos crearon un código que solo él y Luca dominarían. Cuando la caravana zarpó, Caterina observó cómo se alejaban los minaretes y las murallas.
La brisa arrastraba ecos de tambores y plegarias en lenguas que jamás pronunciarían. En el muelle, un mensajero velado les hizo una señal con la mano. Allí estaba la caja de acero palentino que tanto habían ansiado, pero a un precio más alto que el oro. Mientras el barco surcaba el estrecho, Luca alzó el tomo y recorrió con la mirada las primeras líneas del relato de Estambul. Sabía que aquel capítulo solo acabaría de escribirse cuando este secreto llegara a las manos adecuadas. Mateo apoyó la cabeza en la baranda y murmuró: «Hemos ganado un patrocinio sin igual, pero también un enemigo invisible». En medio de las olas, Caterina apretó la empuñadura de su espada y contempló el horizonte. Florencia los esperaba al otro lado del mar, con su luz de mármol y ladrillo. Ellos llevaban ahora un doble filo: la alianza forjada en el palacio del sultán y la lealtad que ardía en su acero. Sabían que el verdadero combate apenas comenzaba. Cuando el sol se alzó en el horizonte y la proa del barco cortó la bruma matinal, Caterina sintió que cada tabla bajo sus pies crujía con promesas y traiciones. El murmullo de la tripulación era un susurro constante, un recordatorio de que cada palabra podía ser un desafío. Mateo, envuelto en su capa oscura, repasaba los símbolos dibujados en su pergamino, convencido de que algún lector astuto desvelaría su código antes de tiempo. Luca, apoyado contra el mástil, alzó la vista hacia la costa que desaparecía tras ellos. En sus manos descansaba la placa palentina, fría como el acero y pesada como el juramento no pronunciado. En su mente formulaba alianzas alternativas: mercaderes genoveses, mercenarios venecianos, diplomáticos florentinos dispuestos a desafiar al sultán. Cada posibilidad abría otro universo de aliados y enemigos. Caterina rompió el silencio con un suspiro que parecía encerrar océanos de nostalgia. Recordó las estrechas callejuelas de Florencia, el olor del pan recién horneado y el murmullo de las fuentes. Sabía que su espada pronto brillaría bajo el sol de la Piazza de la Signoria, pero también comprendía que aquel brillo solo duraría si el secreto otomano llegaba intacto. Mientras las velas se hinchaban con la brisa del Marmara, una sombra se deslizó junto a la borda. Un emisario desconocido, vestido con ropas de terciopelo azul, entregó a Mateo un pequeño cofrecillo de marfil. Con un gesto comedido, susurró: «El gran visir exige una prueba de lealtad». Cuando Mateo deslizó la tapa del cofrecillo de marfil, descubrió un anillo de plata con una inscripción diminuta en turco y griego. Al sostenerlo al contraluz, emergieron micrograbados que formaban un mapa de galerías subterráneas bajo el palacio del sultán. Sus dedos temblaron al darse cuenta de que, con solo ese anillo, podrían infiltrar agentes en Estambul sin dejar rastro. Caterina, observando la fascinación de Mateo, apartó la mirada hacia el horizonte. Ya planeaba redactar un memorándum a Cosimo de Medici en el que describiría el artefacto como un mero símbolo de rescate diplomático. Pero su verdadera intención era usarlos como moneda de cambio. En Florencia, asegurarían un puesto privilegiado y la promesa de fondos suficientes para reclutar mercenarios. Luca, por su parte, susurró una advertencia: «Venecia sabe del arma secreta que portamos. Han enviado halcones para vigilar la Santa Faz en la basílica». Con su habitual astucia, propuso enviar 2 emisarios falsos, cargados de documentos apócrifos, que vincularan a los otomanos con rebeldes genoveses. Así ganarían tiempo y confundirían a los espías enemigos. Mientras el barco surcaba ya aguas del Adriático, la tripulación murmuraba sobre la famélica costa albanesa. Caterina repasó mentalmente cada calle de Florencia: la fachada del Palacio Vecchio, el campanario de Giotto, la tienda de bordados donde compraría un chal para Camila.
Sabía que tras este viaje su vida ya no sería la misma. Cuando la caravana desembarcó en el puerto de Pisa al amanecer, Caterina sintió el frío de la brisa toscana mezclarse con el calor de su determinación. A lomos de caballos fornidos atravesaron los olivares y vides dormidas bajo la escarcha matinal. Mateo llevaba la caja de marfil atada al muslo. Luca guardaba los pergaminos apócrifos en el interior de su capa. El rumor de que los venecianos buscaban sus pasos los impulsaba a moverse con cautela. Al llegar a las murallas de Florencia, enfiló el grupo por callejones secundarios hasta el Palacio Medici. Una pequeña puerta trasera los condujo al estudio de Cosimo, donde una lámpara de aceite arrojaba sombras danzantes sobre tapices de terciopelo. Caterina depositó el anillo y la carta sobre un escritorio de nogal. Mateo apoyó la palma de la mano junto al cofrecillo, como pidiendo piedad a la madera, y Luca alzó la vista con la compostura de quien porta un secreto vital. Cosimo de Medici se levantó detrás de su sillón. Su faz reflejaba sorpresa y curiosidad. Leyó la epístola que describía el mapa oculto bajo el sultán del sultán y alzó lentamente el anillo entre los dedos. El silencio se volvió denso. Afuera, el viento jugueteaba con las cortinas y el eco de las campanas de Santa María del Fiore parecía marcar un pulso expectante. «Si esta reliquia es auténtica», dijo Cosimo en voz baja, «Florencia obtiene no solo ventajas comerciales, sino la capacidad de mover piezas en un tablero que creíamos ajeno». Caterina asintió con firmeza. Mateo se inclinó, conteniendo el temblor, y Luca desdobló los documentos falsos, mostrándolos como prueba de la red de engaños que ya trabajaba en su favor. Cosimo cruzó las manos sobre la mesa y tras un instante que pareció detener el tiempo, pronunció la orden. «Preparad un banquete esta misma noche. Convocaré a mis aliados de Venecia y Génova. Que se vea que Florencia no teme a las sombras». Mientras los tres salían del estudio, cada uno llevaba en el ánimo el peso de una alianza forjada con acero y secreto. En los pasillos del poder, las fichas habían cambiado de nombre, pero el juego apenas comenzaba. El salón principal se iluminó con centenares de velas cuyos reflejos danzaban sobre las columnas de mármol. Se tendieron tapices que celebraban la gloria de los Medici y se colgaron guirnaldas de flores silvestres para perfumar la estancia. A lo largo de largas mesas de nogal pulido, los criados desplegaban fuentes con frutas exóticas y copas de cristal repletas de vino dorado de la Toscana. Los embajadores venecianos y genoveses entraron con paso medido, envueltos en terciopelo oscuro salpicado de bordados de plata. Al cruzarse con Cosimo, inclinaron la cabeza, conscientes de que aquel banquete era más un tablero de ajedrez que una celebración. Susurraban alusiones a rutas comerciales secretas y al poder latente tras el anillo de Caterina. Cada voz, cada mirada se convertía en una pieza con la que había que negociar o imponer. Caterina se mantuvo en segundo plano, recorriendo el salón con la elegancia de quien estudia al rival. Mateo, cerca de la chimenea, captó un intercambio furtivo entre un hombre de capa azul y un mensajero recién llegado. Luca, apoyado en una de las puertas, examinaba un pequeño pergamino, un mensaje urgente con instrucciones desde Constantinopla. Cosimo elevó su copa y con voz firme propuso un brindis por la nueva alianza y por el futuro próspero de Florencia. Las conversaciones cesaron por un instante mientras el tintinar de las copas resonaba en los arcos del techo. Fue entonces cuando el mensajero de la sultana se abrió paso, desplegó un sello de lacre verde y leyó en voz baja una sola frase. «Su Alteza reclama la reliquia para el próximo encuentro.
o perderá la paciencia. Un silencio mortal se precipitó sobre el banquete. Afuera, el viento agitó las cortinas. La partida acababa de ganar una nueva jugada. El silencio se adensó en el salón, como un velo grueso que impidiera respirar. Cosimo se levantó lentamente, sostuvo la mirada del mensajero y apoyó una mano sobre la mesa tallada en nogal. «Florencia honra el deseo de su Alteza», dijo con voz grave, «y en señal de respeto pondremos el relicario a disposición de la sultana en el plazo que ella señale». Bajó la mirada a la copa de vino y con un leve gesto, apenas perceptible, María, la dama de compañía de Caterina, le entregó discretamente una cajita forrada en seda. Caterina deslizó los dedos bajo la mesa y acarició el metal frío del anillo auténtico oculto junto a un duplicado ingeniosamente labrado por Mateo. El mensajero asintió, susurró palabras ceremoniosas y se retiró escoltado. Al escalar la escalera de mármol, la comitiva se dispersó en pasillos estrechos. Mateo dejó escapar el aire contenido, alzó el duplicado y sonrió con ironía. La paciencia de la sultana rogaba un tributo, no un sacrificio. Luca tomó nota en silencio de aquel intercambio furtivo, consciente de que cada lapicero en el imperio temblaría el día siguiente. Caterina guardó el anillo verdadero dentro de un bolsillo secreto de su vestido y clavó la mirada en la buhardilla iluminada por la luna. Sabía que el verdadero desafío comenzaría cuando la sultana descubriera la astucia florentina. En el silencio que siguió al adiós del mensajero, Caterina reunió a Mateo y Luca en la pequeña sala contigua, apenas iluminada por la luz mortecina de unas velas. Sus rostros se recortaban contra las paredes de piedra, marcados por la tensión del engaño. «La sultana no tardará en inspeccionar el relicario», advirtió Caterina mientras depositaba el arca sobre la mesa. «Debemos prever cada detalle. El duplicado resistirá un examen a simple vista, pero la curiosidad de su corte es implacable». Mateo alzó el cofre con reverencia fingida y deslizó su puñal bajo la faltriquera, como si buscara un último ajuste. Luca, por su parte, extendió unos pergaminos sellados con el emblema de los Médici. «Estos son los pasaportes para nuestros agentes en Alejandría y Constantinopla», susurró Luca. «Si la sultana descubre la farsa, necesitaremos refuerzos inmediatos para proteger a Florencia de su desquicito». Caterina asintió y separó un mechón de cabello, pasando los dedos con gesto nervioso. Afuera, el murmullo de los criados anunciaba la llegada de la comitiva otomana. Con un último vistazo al anillo verdadero, oculto tras su corazón, comprendió que el objetivo no era solo salvaguardar un relicario, sino tejer una red de alianzas invisibles donde cada traición pudiera convertirse en palanca de poder. Atrapada entre la cortesía y la sospecha, Stonehall, el gran salón de la sultana, se preparaba para acoger un intercambio que redefiniría el equilibrio del Mediterráneo. El juego de espejos florentinos apenas comenzaba. El gran salón se abrió ante la comitiva otomana como una caverna de mármol iluminada por velas de azafrán. La sultana avanzó flanqueada por eunucos de túnicas bordadas en oro, y su mirada reposó primero en el relicario, colocado con reverencia sobre la mesa de ónix. Con un gesto lento, desató los lazos de seda y alzó la tapa, revelando el anillo falso. Lo sostuvo entre dedos de nácar y estudió el micrograbado con una lupa de cristal de roca, buscando la firma secreta que supuestamente solo el original portaba. Un murmullo recorrió la sala cuando la lupa mostró una leve imperfección en la inscripción. El trazo del griego aparecía invertido. La sultana dejó el anillo sobre el cojín de terciopelo y clavó sus ojos en Caterina. La herrera, erguida como una estatua de bronce, sintió cómo el acero de su interior temblaba.
fingió sorpresa, bajó el rostro y murmuró con voz medida: «Su Alteza, ruego disculpe mi descuido. El mensajero debió intercambiar la pieza con un aprendiz». Antes de que el silencio se hiciera arma, Mateo apoyó una mano temblorosa en el hombro de la herrera y ofreció el cofre duplicado. «Permítanos corregir esta falta. El yunque de Florencia no errará 2 veces. Si nos concede unas horas, traeremos el relicario auténtico». La sultana se inclinó, meditó el ofrecimiento y tras un instante que pareció acariciar el viento del Bósforo, asintió con un leve movimiento de cabeza. Mientras la comitiva se retiraba por el corredor peristilado, Luca susurró a Caterina: «Has comprado tiempo, pero ellos conocen ya nuestra astucia». Ella sonrió con los ojos brillantes de determinación. En las sombras de Stonehall, Mateo recogió la pieza genuina que habían guardado oculta, y la sultana, confiada, les otorgó permisos especiales para operar en sus talleres imperiales al día siguiente. El eco de sus pasos resonó en la cámara, presagio de una alianza forjada con engaño, acero y una libertad que ya no admitía vuelta atrás. La mañana siguiente, la luz del sol se coló entre los arcos de mármol del taller imperial, tiñendo de oro las mesas de cedro donde descansaban yunque y martillo. Caterina, envuelta en un delantal de cuero bruñido, inspeccionaba con ojo experto cada veta del acero otomano recién llegado. A su lado, Luca organizaba los moldes de cera y Mateo conversaba con los maestros grabadores, cuyas barbas plateadas parecían ríos de sabiduría ancestral. El silencio era apenas interrumpido por el golpeteo rítmico del martillo sobre el yunque. Caterina, concentrada, dejaba que el metal hablara. Los bordes se curvaban con exactitud milimétrica, la voluta cobraba vida en un relieve donde la alianza cristiana y el emblema otomano danzaban entrelazados. En cada golpe, transformaba el engaño del falso relicario en el cimiento de una pieza tan perfecta que desvanecería las sospechas. De pronto el gran visir Osman Bey irrumpió en el taller con paso ceremonioso. Sus ojos recorrieron el fruto del trabajo, la nueva bandeja de plata que sostendría el verdadero anillo. Observó la filigrana y preguntó con voz profunda, pero sin dureza: ¿cómo garantizan la pureza de este metal? Los artesanos de la corte no perdonan la menor imperfección. Mateo dio un paso al frente y con la seguridad que solo otorga la convicción, respondió: «Mi señor, he probado personalmente este acero en las pruebas de flexión más exigentes y la pureza de la plata en la prueba del ácido ha superado los estándares del Gran Palacio. Permitid que lo demuestre ahora». Sacó un pequeño vaso con ácido suave y ante la atenta mirada del visir deslizó un surco de plata. El metal resistió sin mostrar rastro alguno de corrosión. Osman Bey asintió satisfecho mientras Luca recogía la bandeja para presentarla a la sultana aquella misma tarde. Cuando el sol se ocultó tras las cúpulas de Izmit, la comitiva se reunió en la cámara del trono. La sultana, recostada sobre cojines de brocado, alzó la bandeja con un gesto altivo. Cada detalle de la pieza brillaba con la promesa de legitimidad. Entonces, sin previo aviso, la Guardia Imperial abrió las puertas para dejar pasar a un emisario bizantino que traía noticias de un comploto contra el imperio. El murmullo se hizo tenso. La fragilidad de la alianza recién forjada pendía de un hilo, y en los ojos de Caterina ardía la certeza de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La noche se asentó sobre el palacio como un dosel de terciopelo púrpura,
y en los pasillos resonaban pasos apresurados. La sultana convocó a Caterina a una cámara inferior, donde un farolillo de aceite proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de mármol. El emisario bizantino, envuelto en un manto cian, desplegó un pergamino sellado ante los pies de la herrera. Con mano firme, Caterina rasgó la cinta del lacre. Las líneas menudas del manuscrito describían un golpe inminente. Varios dignatarios del imperio habían sido sobornados para asesinar a Osman Bey y aliarse con los enemigos del Bósforo. La alianza forjada con astucia pendía de un hilo, y la pieza de plata, testigo de la buena fe otomana, podía volverse en su contra si caía en manos equivocadas. Sin detenerse, Mateo y Luca llegaron tras ella. Mateo estrechó el puño al leer la traición, mientras Luca colocaba discretamente sobre la mesa un puñado de virutas de acero florentino. «Podríamos templar una daga oculta dentro de esta bandeja», susurró Mateo. «Un mediador leal podría neutralizar a los conspiradores antes de que den el golpe». Caterina alzó la mirada. Sabía que aquel desafío requeriría más que maestría en el metal. Necesitaría coraje para enfrentarse a la guardia palaciega. La sultana, recostada en un diván bajo cojines de damasco, cerró los ojos un instante y luego asintió. Tienen hasta el alba para probar su invento. Si superan esta prueba, Otomán será más fuerte que la conspiración. Si fallan, hizo una pausa tan gélida que el aire pareció solidificarse. Serán acusados de participar en ella. Caterina arrancó un fragmento de pergamino, lo frotó con aceite y aplicó cuidadosamente las virutas de acero florentino en un surco recién grabado. Las chispas saltaban como luciérnagas al ritmo de su martillo. En cada golpe fundía el miedo con la determinación, prefigurando una pieza que ocultaría una hoja letal en su base. Cuando el primer canto del alba rompió el silencio, la bandeja a simple vista irradiaba perfección, pero en su reverso, dentro de un secreto canal, yacía una daga forjada con acero florentino. Caterina limpió el pulido final mientras escuchaba pasos acercándose. ¿Sería un traidor de la guardia o un aliado sorprendido? El reflejo del acero brilló en sus ojos, anunciando el momento de actuar. La puerta crujió con un quejido metálico y al abrirse dejó entrar a un guardia de armadura oscura. Su mirada no buscó a la herrera, sino que se posó detrás de ella, donde la bandeja reposaba. El corazón de Caterina dio un vuelco. Aquel centinela llevaba en la empuñadura el emblema secreto de los conspiradores. Sin vacilar, deslizó el panel secreto y al retirar la bandeja empuñó la daga oculta. El guardia contraatacó con un tajo violento, pero ella esquivó con la agilidad que otorga el miedo. La hoja chispeó al rozar el mármol del suelo, mientras Caterina, en un solo movimiento, desarmaba al traidor y lo inmovilizaba contra la pared. Mateo y Luca entraron a la carrera. Mateo sujetó al conspirador por los hombros, mientras Luca desenfundaba su espada ante la mirada sorprendida del emisario bizantino que asomaba desde el umbral. Este hombre pretendía asesinar a Osman Bey esta misma mañana, anunció Mateo. El bizantino palideció. Su misión había sido solo de mensajería, no de asesinato. En ese instante irrumpió la sultana, flanqueada por Osman Bey. La bandeja aún brillaba en manos de Caterina, la daga oculta intacta. La sultana alzó las cejas y sin un ápice de duda ordenó a sus guardias arrestar al centinela. Volteó entonces hacia la herrera.
han demostrado lealtad y maestría. Otorgo a la ciudad de Florencia un taller en mi palacio y a ti, Caterina, el título de maestra de forja imperial. Mientras el conspirador era arrastrado a los calabozos y el emisario bizantino juraba no volver a pisar palacio, los tres artesanos compartieron una mirada de triunfo. Sin embargo, en las sombras del corredor, un mensajero persa los observaba con interés. La alianza se había sellado con acero y engaño, pero nuevas intrigas aguardaban tras cada arco de mármol. La luna aún velaba los tejados de Izmit cuando el mensajero persa, ataviado con túnica de terciopelo verde oscuro y turbante cenizo, apareció en el umbral del taller imperial. Sus ojos, hondos como pozos de ébano, recorrieron con respeto la forja de Caterina, donde el yunque parecía latir al ritmo de un corazón de acero. Con gesto ceremonioso, alzó un sobre sellado en lacre carmesí. Maestra de forja imperial, deseo que diseñes un juego de armadura ceremonial capaz de inspirar temor y lealtad a partes iguales. Caterina rompió el sello con decisión. El pergamino interior describía no solo medidas y ornamentos, sino también un intrigante sistema de bisagras ocultas. La armadura debía desplegarse en alas como un halcón en pleno vuelo. Mientras el persa relataba los detalles, Luca y Mateo intercambiaban miradas cargadas de asombro. Forjar algo así implicaría desafiar las leyes del temple y del balance entre ligereza y resistencia. La herrera alzó la vista hacia el firmamento. Imaginó un acero tan delgado como la escama de un dragón, capaz de proteger sin entorpecer los movimientos del portador. «Acepto el encargo», declaró, «pero necesitaremos nuevos minerales del Sagros y tiempo para experimentar con las aleaciones». El mensajero asintió. «El convoy parte al alba. 8 jinetes, escolta persa y vuestra elección de compañeros». Mateo posó la mano sobre el hombro de Caterina, mientras Luca afinaba ya su espada por si el viaje se tornara peligroso. En el silencio que siguió, solo el eco de un martillazo lejano recordó que el mañana traería llamas nuevas y un desafío que pondría a prueba la forja y la lealtad de los tres artesanos. La caravana serpenteó entre olivares y colinas ondulantes al despuntar el alba, arrastrando tras de sí un rumor de polvorientas caravanas de especias y seda. Caterina cabalgaba junto a Luca y Mateo, sus miradas fijas en el horizonte, mientras el viento levantaba nubes diminutas de tierra roja. Cada atardecer improvisaban un taller bajo un toldo de lona. Mateo afinaba moldes de latón, Luca reparaba arreos, y ella limpiaba minuciosamente virutas de acero persa, soñando con el halcón de metal que germinaría en sus manos. Al llegar al paso de Kopet Dag, la escolta persa colocó centinelas en las rocas. Allí, entre cantos de Adán y el aroma penetrante de incienso de cedro, el mensajero de Isfahán anunció que el Shah deseaba ver pronto los primeros prototipos. Bajo la luna plateada, Caterina manchó de fuego y aceite una tira de woods, girando el yunque como si danzara con el espíritu del desierto. Los primeros pliegues tomaron forma hospitalaria, pequeños engranajes dignos de un reloj de sol, ocultos tras cada ala metálica. Un crepitar súbito interrumpió la forja. Un jinete persa irrumpió a galope, con un mensaje sellado en su brida. La tinta roja advirtió de espías otomanos infiltrados que planeaban robar los planos y venderlos a los venecianos. Sin dudar, Caterina sumergió hojas de acero en un baño de óxido y grabó en ellas runas secretas, un código de lealtad que solo Luca y Mateo aprenderían a leer. Así, cada pieza llevaría su propia marca de fuego. Al alba del tercer día,
la caravana se plantó ante los muros color arena de Isfahán. Los minaretos parecían brotar en espiral desde el suelo, y el bazar cantaba con el choque de metales, los cantos de mercaderes y el tintineo de joyas. El Shah Abbas, erguido en un palanquín dorado, observó maravillado cómo Caterina desplegaba el prototipo de armadura. Las alas de halcón se abrieron con un suave resuello de bisagras ocultas, emitiendo un silbido de terciopelo metálico. Pero cuando el primer rayo de sol pasó sobre el despliegue, una figura emergió de las sombras, el emir de Shiraz, con el ceño fruncido y una daga oculta en el cinturón. Su presencia tendió un velo de tensión sobre la plaza. Mientras el pueblo guardaba el aliento, Caterina supo que su mayor desafío aún no era técnica ni acero, sino navegar con astucia entre lealtades encontradas. El juego de poder comenzaba con el primer pliegue alado. Un silencio expectante envolvió la plaza de Isfahán cuando el emir de Shiraz dio unos pasos al frente, con la daga semioculta brillando junto a su cadera. Sus ojos recorrieron el armazón alado como si quisiera arrancarle la vida al metal mismo. El Shah Abbas apretó los labios, pero no cedió su postura de patrón orgulloso. Caterina respiró hondo y avanzó un pie llevando la mirada del público primero al emir, luego a la armadura. Con voz firme explicó que aquel diseño unía la ligereza del vuelo con la solidez del acero florentino, y que cada bisagra había sido probada para resistir el embate de un escudo y el zarpazo de un sable. Teñida de sudor, alzó la visera: «Os invito a tocarla y sentir su fuerza». El emir frunció el ceño, pero la muchedumbre se acercó. Primero un cortesano, luego un esclavo liberado, luego alguna anciana ataviada con pañuelos de seda. Todos palparon la lámina, alisaron las plumas de acero y asintieron con sorpresa ante su ligereza. El murmullo creció hasta convertirse en aplauso contenido. El emir cerró el puño en un gesto entre indignado y admirado. Entonces Mateo, sentado a un lado, deslizó una pequeña vara de madera y accionó discretamente un trinquete. Las alas se plegaron con un crujido preciso, retrayéndose contra la espalda del maniquí de cedro en un susurro de fantasía mecánica. Un niño soltó un grito de asombro: «¡Vele vuela sin alas!». El Shah Abbas sonrió y alzó la mano, ordenando silencio. Con el telón levantado, Caterina se dirigió al emir con cortesía helada: «Mi trabajo no tiene dueño único. Si el señor de Shiraz desea un ejemplar propio, mis yunque y fragua estarán abiertos». Frente a la demostración y la generosidad, el emir asintió con resignación, dejando caer la daga al lado del armazón. El sol se reflejó en los pliegues de acero, marcando el triunfo de la herrera florentina. En ese instante, el Shah Abbas alzó su voz para proclamar ante todos que el halcón de metal pasaría a ser símbolo de la alianza entre Persia y Florencia. Mientras las trompetas resonaban entre los zocos, Caterina se dio cuenta de que, aunque había domado el acero, el ajedrez político era un tablero vivo, donde cada jugada abría un nuevo espacio de diplomacia y desafío. La plaza de Isfahán se sumió en un murmullo de linternas incendiadas, y mientras las trompetas cesaban, Caterina sintió el peso nuevo de su nombre flotando en el aire: la herrera del halcón. Sus manos, manchadas aún de aceite y ceniza, temblaron al recordar el rostro orgulloso del Shah. Mateo aprovechó el silencio para arrancar un pequeño trozo de latón del maniquí y con un buril fino grabar en él las fechas de aquel día. Un gesto íntimo, un código que solo ellos descifrarían. Luca, junto a un estanque donde nadaban carpas pintadas de rojo y blanco, dobló la página de su cuaderno. Quería incluir en su crónica la voz de quienes habían tocado el metal, la sorpresa de la anciana que había acariciado las alas plegadas. Al caer la noche, el séquito iraní los condujo a un banquete de azafrán y granada.
Entre aromas de lima y cardamomo, un embajador veneciano, convidado inesperado, alzó su copa y pronunció un brindis en italiano. A la forja que une imperios y al arte que vence fronteras. Sus palabras despertaron la curiosidad de los cortesanos persas y bajo las cortinas de sedas bordadas comenzó una conversación de precios, rutas y encargos lejanos. Caterina intercambió miradas cómplices con Mateo y Luca. Aquel banquete inauguraba nuevas misiones. Quizá construirían catapultas ornamentadas para Alepo o diseñarían broches blindados para comerciantes de Alejandría. La herrera tomó un puñado de pistilos de rosa y los mezcló con carbón para un ensayo de esmalte rojo, imaginando el fulgor de la armadura al amanecer. Cuando las estrellas se asomaron sobre el minarete mayor, un mensajero sutil dejó en manos de Caterina un sobre de pergamino curtido. Llegaba desde Florencia, firmado por Cosimo de Medici. Le urgía regresar a la Toscana para supervisar la fundición de cañones de bronce y verificar que los planos secretos hubiesen llegado intactos. Caterina leyó bajo la luz de unas velas la letra que conocía desde niña. Cerró los ojos un instante, sintiendo cómo el ancla de su hogar tiraba de su corazón. Mateo le apoyó la mano en el hombro y Luca deslizó su mirada al horizonte iluminado por el Bósforo. La herrera supo entonces que el halcón de metal debía surcar dos cielos, el de Persa y el de Florencia. Con un leve asentimiento, aceptó la invitación, dispuesta a llevar consigo la forja imperial como estandarte de un destino forjado por el fuego y la diplomacia. La caravana se puso en marcha antes del alba, escoltada por jinetes persas que brillaban como espejos sobre la arena. Caterina montó su yegua con el cofrecillo de marfil sujeto al costado. Mateo ajustó el rollo de pergaminos y Luca repasó las rotas dibujadas sobre cartulinas enceradas. Cada paso hundía cascos en tierra rojiza, recordándoles que los horizontes de Persia quedaban atrás, pero que ningún viaje termina donde comienza el mapa. Durante el trayecto, las virutas del halcón mecánico crujían bajo la tapa del cofre y Caterina las palpaba con la punta de los dedos cuando el viento acallaba los cascos. Pensaba en el ejército de artilleros que aguardaba en Florencia, en los cañones de bronce que forjarían su leyenda en los muros de la Serenísima. Soñaba con descubrir cómo adaptaría allí las bisagras aladas para baluartes móviles, como si la fortaleza pudiera desplegar alas al amanecer. Una noche, al pie de un acantilado junto al Golfo Pérsico, Luca descubrió huellas ajenas en la arena húmeda. Eran pisadas ligeras, casi furtivas, que giraban en círculo como aves de presa. Sin anunciarlo, compartió el hallazgo con Caterina y Mateo. Las tres miradas se cruzaron. Habían roto un contrato de poder que muchos preferían invisible. El regreso traería no solo alianzas, sino adversarios decididos a arrebatarles el secreto. Al reemprender la marcha, instalaron guardias extra tras cada tienda, y Mateo siguió grabando su diario con trazos rojos para marcar cualquier variación en el viento. Cuando el convoy llegó a Basora, embarcaron en un bajel genovés que prometía seguridad hasta Bizancio. Sobre la cubierta, el mar reflejaba una luna menguante en forma de hoz, como la primera bisagra del halcón que volvía a plegarse. En el estrecho de los Dardanelos, una fragata otomana izó su estandarte y cruzó su proa con la de ellos. Un saludo formal bastó para que el capitán pidiera permiso de inspección. Caterina, con el corazón latiendo en el puño, permitió al jefe de marineros descorrer la lona que cubría el prototipo. Sostuvo la mirada, segura de que la perfección del temple florentino desarmaría cualquier sospecha. Mientras los hombres de la fragata palpaban el metal y el mecanismo, Mateo ofreció un cuenco de agua con esencia de rosa
y Luca declamó con voz diplomática las alabanzas a la unión entre imperios que había inspirado la pieza. En el reflejo del mar, vio cómo el capitán asentía. La inspección concluyó sin más preguntas. Caterina retomó el cofre y por primera vez notó el peso del triunfo y el alivio mezclados a partes iguales. Al llegar a los muelles de Constantinopla, devolvieron el bajel y se embarcaron rápido en una galera veneciana rumbo a Otranto. Sabían que el Mediterráneo guardaba corrientes cambiantes, pero también que su alianza forjada en Persia y Persia naciente, la misma alianza capaz de doblar acero y metáforas, ahora tenía permiso para surcar cualquier mar. Y en cada ola resonaba el martilleo que había sellado su destino: forjar sin renuncia, gobernar sin espada, volar con alas de fuego. La galera veneciana los dejó en los muelles de Otranto al amanecer, con el salitre colándose en los pliegues del abrigo de Caterina. Mateo y Luca ayudaron a descargar el cofrecillo de marfil y el prototipo de armadura alada, cuidando cada pieza como si fueran reliquias de un mundo por conquistar. Al embarcarse en un carruaje con destino a Florencia, compartieron un silencio cargado de satisfacción. Habían atravesado imperios sin quebrar un solo sello de confianza. Cuando cruzaron el arco de la Porta al Prato, la bruma matinal cubría las torres de la ciudad, y el primer rayo de sol rompió sobre el Duomo con un brillo de alabastro. En el Palazzo Medici, Cosimo recibió la comitiva en el patio interior. Observó la armadura plegada como un enigma mecánico antes de desplegarla con un gesto ceremonioso. Cada bisagra susurró con precisión. Las alas se abrieron y el carruaje de leones esculpidos pareció inclinarse ante el nuevo prodigio. Pero en medio de los aplausos y los vitoreos de los artesanos, Mateo advirtió un rostro extraño entre la multitud. Un emisario veneciano disfrazado de bufón, con ojos más afilados que un puñal. Al día siguiente encontró sus notas arrancadas de los talleres y esparcidas en la calle de la Lana. Caterina, alertada por el crujido de papeles bajo sus botas, siguió el rastro hasta un callejón oscuro donde sorprendió al bufón intentando fotografiar los grabados ocultos con un espejo diminuto. Con destreza, la herrera lo desarmó usando un fragmento de escoria de acero y lo retuvo hasta que Mateo y Luca llegaron con guardias Medici. Cosimo, informado de la traición, no sintió lástima. Ofreció al emisario veneciano la oportunidad de servir como informante en Roma o enfrentar el destierro. El bufón, temblando, eligió servir. Con el taller libre de espías, Caterina dedicó las semanas siguientes a adaptar el sistema de alas para un prototipo de baluarte móvil, un carro de asedio que se abría como un capullo de acero. Mateo, entre soldaduras de bronce y experimentos de temple, encontró la mezcla exacta de plomo y estaño que aligeraba los ejes sin sacrificar resistencia. Luca, mientras tanto, tejió una crónica épica donde la armadura no era arma, sino estandarte de una alianza que nacía de forjas y pasaportes. En la última prueba, frente a la muralla de San Nicolo, desplegaron el carro alado bajo el rugido de cañones de bronce recién fundidos. El mecanismo obedeció con un murmullo metálico. Las ruedas giraron, el carapazón se abrió y por un instante pareció que la ciudad pudiera alzarse de sus cimientos. Los estandartes de Florencia flamearon con orgullo y Cosimo alzó la voz para proclamar: que esta máquina sea seña de nuestra libertad y advertencia para quien intente doblegarla. Al caer la tarde, mientras las sombras cubrían los bronces y las calles se bendecían con antorchas, llegó una nueva carta. El rey de Francia solicitaba el diseño de un puente levadizo ornamental para Blois, un encargo que prometía abrir otro capítulo en la forja de imperios. Caterina alzó la vista hacia el crepúsculo y, sosteniendo el martillo en alto, supo que aquel golpe de metal marcaría el inicio de su leyenda más allá de todo horizonte conocido. Con el estandarte florentino ondeando sobre la galera, Caterina reunió a Mateo y Luca en la bodega repleta de planos y hierros bruñidos. Trazaron la ruta por el Po hasta Turín, bordearon los Alpes junto a cargamentos de tornillos y poleas.
y sortearon una tormenta en el puerto de Marsella, donde las olas amenazaron con engullir sus cofres. Cada noche, bajo el resplandor de las lámparas de aceite, ajustaba las férulas de acero y repasaba los cálculos de palanca para aligerar el puente. A la mañana siguiente, la silueta de Blois se alzó entre colinas verdes como promesa y desafío a partes iguales. Al pisar el suelo francés, los recibió un séquito de maestros albañiles y guardias reales en el patio del castillo real. Las almenas de piedra caliza parecían pedir a gritos filigranas de bronce y festones móviles, y Caterina sintió el pulso latirle al ritmo de las campanas. Con tiza y compás improvisó un boceto donde timones en forma de hojas alzaban la compuerta a golpe de manivela, mientras Mateo calculaba el equilibrio perfecto y Luca traducía la descripción en versos que exaltaban la gloria de la dinastía Valois. No pasó una luna cuando descubrieron que los primeros prototipos de las bisagras habían sido alterados. Los pernos de unión cedían con rigor imprevisto. A medianoche, bajo un arco gótico, Caterina desmontó las piezas traidoras y templó un nítido haz de acero inoxidable con núcleo de hierro forjado. Soldó cada una con pulso firme, puliendo las uniones al punto en que el metal cantaba al rozar la lima. El artefacto, renacido de esa vigilia, prometía ahora una danza de engranajes indestructible. El día del ensayo llegó con la bruma del Loaira acariciando las piedras del foso. Ante el rey Francisco y su corte, levantaron la compuerta, las cadenas se deslizaron sin estruendo, los tablones florecieron como pétalos metálicos y la pasarela emergió recta y luminosa. Aplausos retumbaron contra las torres y el monarca estrechó la mano de Caterina con una promesa de joyas y encomiendas mayores. Sin embargo, entre la algarabía, unos ojos delineados por un sombrero oscuro escrutaban cada movimiento con fría avaricia. Cuando la multitud se dispersó, Luca encontró a Caterina junto al foso, iluminada por el resplandor de antorchas danzantes. «Alguien no celebra esta bienaventuranza», susurró ella, alzando el martillo enfundado en terciopelo azul. Desde el reflejo de la corriente, una figura furtiva se desvaneció tras un cubo de agua. Y así, mientras la noche desplegaba su manto, la herrera comprendió que los engranajes de su leyenda apenas comenzaban a girar. Un silencio tenso colgó sobre la ribera del Loira cuando Caterina apartó el cubo de agua y descubrió rastros de aceite en el empedrado. La luna apenas iluminaba una huella de bota con la suela desgastada, dirigida hacia un pasadizo lateral del castillo. Sin dudarlo, enrolló su capa para no delatar la silueta y se deslizó tras esa pista, mientras Mateo y Luca permanecían en guardia junto al foso, atentos a cualquier señal. El corredor gótico olía a humedad y a brea antigua. Cada paso de Caterina retumbaba como un martillazo lejano. Al asomarse tras un arco, vio la figura encapuchada inclinarse sobre el carro de asedio al lado, aflojando un perno. Un crujido la delató. El conspirador giró y la daga asomó en su mano, pero ella reaccionó con un golpe de muñeca y le arrebató la hoja antes de que pudiera anidar la traición. Con el traidor desarmado, la herrera tiró de la capucha y descubrió el rostro ajeno de un yesero real. Había sido contratado para revestir de estuco las almenas, pero su lealtad era de Venecia. Cuando Mateo y Luca acudieron al estrépito, encontraron a Caterina sujetando al hombre contra la pared. Él escupió un nombre. «Serán los del Consejo de los 10. Quieren robaros el diseño y venderlo al turco».
Al alba, en el patio del castillo, Cosimo de Médici recibió a los 3 artesanos junto al rey Francisco. La herrera presentó al saboteador como prueba de la conspiración y el monarca ordenó sellar todas las rutas comerciales de armas a Venecia hasta nueva orden. Entonces Cosimo alzó la voz y dijo: Florencia, artífice de inventos, vence a todo espionaje. El aire estalló en víteros, pero la mirada de Caterina buscaba ya el horizonte. Mientras desmontaban el prototipo para reforzarlo, Luca descubrió un pergamino oculto en el falso revestimiento de yeso. Un diagrama que señalaba otro punto de sabotaje, esta vez en los talleres de bronce junto al Arno. Sin perder un segundo, la herrera abrazó a sus compañeros y dijo: El viaje continúa. Si quieren arrebatarnos la forja, iremos en su busca antes de que esa daga roce de nuevo nuestro acero. Con los estandartes de Florencia al viento, partieron hacia el sur, conscientes de que el verdadero triunfo no residía en el halcón metálico ni en el carro alado, sino en mantener la alianza forjada con fuego, ingenio y la convicción de nunca ceder ante quienes creen que la invención puede comprarse con traición. Partieron al alba por senderos de cipreses, el cielo teñido de rosa y gris, con la brisa cargada de promesas y recelos. El diagrama de Luca ardía en su mente, marcaba un cobertizo en la orilla opuesta del Arno, donde los talleres de bronce forjaban cañones y campanas. Al acercarse al río, vieron frente al muelle un carro detenido, abandonado a medias, sus ruedas incrustadas en el barro. Caterina cruzó el puente de piedra con paso firme, dejando a Mateo y a Luca cubrir la retaguardia. Entre el ruido lejano de martillos, distinguieron una luz vacilante que escapaba por la rendija de una puerta entreabierta. Al asomarse, hallaron varias planchas de cobre grabadas con los bocetos del carro alado y un grupo de operarios paralizados por la sorpresa al detectar sus sombras. Uno de los obreros, con la frente perlada de sudor, confesó en voz quedísima que un emisario veneciano les había ofrecido doblar los diseños a cambio de un fardo de ducados. Sin mediar palabra, Caterina sacó su cuaderno de esquemas y trazó en el aire las líneas maestras del engranaje reforzado. Les habló de lealtad, de la gloria que un metal honrado trae a su tierra, y los hombres bajaron la mirada, conscientes de la culpa. Mientras Mateo sellaba con resina una de las planchas para blindar el grabado y asegurarse de que nadie pudiera copiarlo sin permiso, Luca interrogó al mensajero oculto bajo la banca. El traidor admitió que una red de espías se extendía por Florencia, infiltrada en cada gremio. Entonces Caterina apretó el puño. Su próxima jugada no solo sería proteger un diseño, sino desmantelar esa red antes de que abriera otro boquete en su forja. De inmediato, organizaron una patrulla improvisada por los callejones y portales cercanos. Con cada sombra interceptaban sobresellados y fragmentos de bocetos, acumulando pruebas para llevar al Consejo de los 10. Al caer la noche, reunieron todo en el salón de los maestros. Un montón de papeles manchados de grasa y un puñado de monedas marcadas con el sello veneciano. Caterina clavó la mirada en el dibujo de un engranaje y dijo que no bastaba con detener la fuga. Debían devolver esos bocetos como señuelo, un cebo para atrapar al cerebro detrás de la operación. Mateo talló a contrarreloj un juego de moldes trampa que, al fundirse con aleaciones baratas, revelarían la marca de su artificio. Luca, con una sonrisa tenue, preparó un memorándum para Cosimo.
exigía el respaldo de la señoría para exponer la conspiración en plena calle Mayor. Con la artimaña lista, enviaron al mensajero veneciano capturado de vuelta a la ciudad con los diseños falsos, marcados como pruebas irrefutables. Al alba, en la piazza de la Signoria, desplegaron junto al Palazzo Bicho las planchas manipuladas. Cuando los maestros de fundición las calentaron, las aleaciones se resquebrajaron y mostraron el sello florentino. El escándalo estalló como un cañonazo, acusaciones contra diplomáticos y gremios. Mientras la multitud vociferaba, Caterina observó desde un balcón cómo Cosimo de Medici tomaba la palabra para declarar que solo el acero forjado con verdad merecía ser llamado florentino. A su lado, Mateo y Luca supieron que habían ganado la partida. La red de espionaje quedó al descubierto y la forja volvió a sus manos con más respeto que oro. Pero en el murmullo del aire nocturno flotaba una advertencia sin pronunciar. Aquel triunfo solo abría el camino a nuevos desafíos. Al despuntar la aurora, el rumor de la exposición en la piazza aún vibraba en el aire, y en los talleres de San Lorenzo las forjas chisporroteaban con renovado fervor. Caterina regresó al yunque con el peso del triunfo, pero al golpear el acero notó una vibración distinta, una nota de alerta que rozaba el martillo. Mateo había encontrado, clavada entre las virutas, una pluma ajena, blanca, como de cisne, pero con el sello veneciano apenas perceptible. Luca, hojear sus apuntes, descubrió una entrada olvidada, un encargo secreto enviado por un agente del Papa, quien pedía verificar la ortodoxia de la técnica y asegurar que la alianza florentina no socavara la autoridad pontificia. La carta, lacrada con el emblema del cardenal, urgía una demostración privada antes de repartir el nuevo carro alado a príncipes y embajadores. Sin perder un segundo, los tres artesanos improvisaron un espacio junto al baptisterio. Caterina afiló la compuerta de cobre para que el engranaje brillara sin un atisbo de duda. Mateo ajustó los contrapesos con plomo puro y soldadura de estaño. Luca preparó una defensa oral en latín para la audiencia eclesiástica. Sabían que un juicio papal era una jaula sin barrotes fáciles de romper. Cuando el nuncio llegó montado en un brioso corcel negro, la brisa del Arno trajo ecos de campanas solemnes. El enviado examinó las alas plegadas del carro con gesto grave, hizo deslizar sus dedos por la filigrana y exigió que Caterina explicara cómo un artefacto de guerra podía servir también de símbolo de paz. Con voz serena, ella narró la historia del halcón metálico, cómo cada pluma representaba un puente entre imperios y que su mecánica elevaba la esperanza tanto como el acero. El nuncio torció ligeramente los labios, pero al accionar el trinquete y ver cómo el caparazón se abría en silencio, asintió con respeto. Ordenó bendecir el prototipo con agua sagrada y lo declaró digno de ser expuesto en funerales reales y procesiones oficiales. Antes de marcharse, deslizó un pergamino que sellaba para siempre la bendición papal sobre sus invenciones y confió que el cardenal celebraría ese acto con una misa en Santa María Novella. Mientras el nuncio se alejaba, Mateo rompió el silencio. Hemos ganado la fe del Papa y la admiración de reyes, pero la pluma veneciana nos recuerda que la sombra de la Serenísima nunca duerme. Luca recogió la carta del cardenal y la deslizó en su capa de viaje. Nuestro próximo destino podría ser Roma, o tal vez un retorno a la corte del sultán, donde ya aguarda la armadura ceremonial. El sol bañó el yunque por última vez esa mañana,
y la herrera comprendió que su leyenda se forjaba en cada alianza, divinas, imperiales o eclesiásticas. En el horizonte, la silueta de la cúpula de Brunelleschi prometía nuevos encargos y nuevas conspiraciones. Y mientras el humo subía hacia el cielo, Caterina, Matteo y Luca supieron que el verdadero acero no era solo el que se templaba al rojo vivo, sino el que resiste el filo del poder sin perder su brillo. El sol de Roma se alzaba con solemnidad sobre las cúpulas, mientras Caterina, Matteo y Luca se despedían del cardenal en la escalinata de Castel Sant'Angelo. El pergamino con la bendición papal reposaba en el interior de una caja de madera, junto a los planos del carro alado y las cartas del sultán. La herrera sabía que el siguiente paso no sería una demostración ni una alianza, sería una decisión. Regresaron a Florencia por la vía Casia, escoltados por jinetes de la Guardia Pontificia. Al llegar, la ciudad los recibió con campanas y rumores. Se hablaba de una invitación hasta Praga, donde el emperador del Sacro Imperio deseaba una máquina que pudiera desplegarse en los desfiles imperiales y al mismo tiempo resistir el fuego de cañones enemigos, una mezcla de teatro y guerra. Caterina se encerró en su taller por 3 días. No habló, no comió con los demás. Solo se escuchaba el ritmo constante del martillo, el silbido del fuego y el crujido del cuero. Matteo, desde la ventana, observaba cómo cada golpe parecía una conversación con el destino. Luca, por su parte, escribía en su crónica: «La herrera no forja metal, forja voluntad». Al 4.º día, Caterina emergió con un nuevo diseño, un carro que se abría como una flor de hierro, con pétalos blindados que podían girar y formar una torre defensiva. En su centro, un mecanismo que lanzaba estandartes al cielo. Era arte, era guerra, era símbolo. Cosimo de Medici la recibió en el palazzo con una sonrisa contenida. «¿Y si esta vez no lo enviamos?», preguntó. «¿Y si lo guardamos como legado, como advertencia, como promesa?» Caterina lo miró largo rato. Luego asintió. «Que Florencia lo conserve, que sea nuestro corazón de acero». Esa noche, bajo las estrellas del Arno, los 3 amigos brindaron con vino oscuro. Sabían que el mundo seguiría llamando, que los imperios seguirían pidiendo alas y fuego, pero también sabían que habían construido algo más que máquinas. Habían tejido una historia que viviría en cada forja, en cada plaza, en cada sombra que se atreviera a desafiar el arte con la ambición. El último capítulo aguardaba, y sería el más íntimo. El tiempo pasó y Florencia cambió. Las calles que una vez susurraban leyendas de máquinas voladoras y tratados secretos, ahora resonaban con las risas de niños corriendo entre las sombras de los palacios. El carro de hierro, guardado bajo velos de seda y vigilancia silenciosa, se convirtió en mito. Algunos decían que podía transformarse en torre, otros que volaba con alas de fuego. Pero nadie lo había visto desde aquella noche estrellada junto al Arno. Caterina envejeció con dignidad, sus manos marcadas por el metal y la memoria. Matteo se convirtió en maestro de arquitectura y Luca publicó sus crónicas bajo el título El corazón de acero, que se leía en las universidades de París y Toledo. Una tarde, ya anciana, Caterina caminó sola hasta el taller. Encendió el fuego por última vez. Sobre la mesa colocó un pequeño objeto, una llave forjada en plata con el símbolo de Florencia grabado en su centro. La envolvió en tela roja y la dejó sobre el carro que dormía como un gigante paciente. Luego salió, cerró la puerta y nunca volvió. Décadas después, cuando los imperios se desmoronaban y los mapas se redibujaban,
un joven aprendiz encontró la llave. La historia volvió a despertar, pero esta vez no para la guerra, sino para recordar que incluso el hierro puede tener alma y que el arte, cuando nace del fuego y la voluntad, nunca muere. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.